¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí en GB Latam TV. Como siempre, les pedimos que se suscriban a GB Latam TV y que pinchen la campanita para que sean avisados de cuando llega un nuevo video en la plataforma. Como siempre, nos acompaña desde Buenos Aires nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa, que está con nosotros. ¿Cómo está, Jorge? Hola, Claudio. Como decimos siempre, nuestro respeto en esto que queremos llamar Giorgio Giovanni Latinoamérica TV, ya promediando el mes de enero del año 2026. Así es, y con muchos eventos, muchos hechos determinantes que nos llevan irremediablemente hacia la Tercera Guerra Mundial nuclear. Algo que sistemáticamente y periódicamente le estamos informando, pero ahora creemos que ha habido una agudización del tema. ¿No es así, Jorge? Adelante. Así es, vamos a ver si tenemos razón, vamos a dar a conocer algunos eventos y el porqué de esos eventos. Reitero, si es que estamos en la razón. Vamos a empezar con una foto, pero antes decimos que se quede esa foto ahí, antes decimos, mensaje de Fátima, 1917, a los tres pastorcitos. Si Rusia no se convierte, esparce el mal en el mundo. Palabras de hoy, ¿qué es esparcir el mal en el mundo? Arrojar bombas nucleares. ¿Por qué decimos esto? Por lo que sigue, por lo que vamos a ver. Ahí vemos la foto, no la anterior, vemos la foto, esa, de Merkel y Putin. Canciller, en esos momentos, año 2007, canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Es importante entender por qué traemos a colación a Putin. Año 2007, conferencia de seguridad en la ciudad alemana de Múnich. En el discurso de Vladimir Putin, en esta conferencia mundial de seguridad titulada Crisis Global, Seguridad Global, reiteramos, es muy importante el año 2007, Putin en su discurso criticó lo que calificó de peligrosos los intentos de Estados Unidos de hacer un mundo unipolar mediante acciones unilaterales al margen de la legalidad internacional, y manifestó su preocupación por la ampliación de la OTAN hacia el este de Europa, con el estacionamiento de fuerzas en las fronteras con Rusia. Y destacó que nadie me ha explicado, dijo Putin, ante qué amenaza se prepara la OTAN con ese despliegue hacia nuestras fronteras. En este discurso, Putin dijo que la Federación Rusa ya no dependerá más de Occidente, levantándose de la mesa del anticristo, y eso le hizo un vacío hasta el día de hoy. Entonces, al tomar esa decisión, Occidente, hasta el día de hoy, trata de conquistar a Rusia, porque, reiteramos, Rusia se levantó de la mesa de Occidente, se levantó de la mesa del anticristo, de los anticristos que manejan el mundo. Occidente, la OTAN, utilizó con un golpe de Estado
en Ucrania en el 2014, utilizó a Ucrania para ir contra Rusia, queriendo instalar misiles o cabezas nucleares en la frontera apuntando hacia Moscú. Entonces, Putin, viendo y sabiendo esto, se les adelantó y en febrero del 2022 incursionó en Ucrania, evitando por ahora lo que sería la tercera guerra nuclear. Traemos, Claudio, oyentes, a colación esto, porque el enemigo a vencer por el occidente es la Federación Rusa, presidida por el señor Vladimir Putin, que en este discurso se levanta de la mesa del anticristo. Ahora ponemos la foto del mensaje de Adoniesis titulado "Yo les digo quién es el anticristo". Adoniesis nos dio su nombre, dice ese mensaje. Su nombre es Legión de Judas o Judas Legion. Adoniesis, a través del periodista Giorgio Bongiovanni, nos muestra el rostro del anticristo, nombrando a 10 personas en ese mensaje. Muchas de ellas son las que, o a través de ellas, son las que, a través de BlackRock, tenemos la fotito ahí de BlackRock, Vanguard y State Street, proporcionaron este golpe en Venezuela. Y ahora pasamos directamente al mensaje del periódico Antimafia 2000. Ahí se lee. Al exponer, dice Adoniesis en su mensaje, al exponer el rostro del anticristo, desataré una serie de acontecimientos que ni siquiera podéis imaginar. Nos preguntamos, por eso decíamos, tal vez estemos en la razón, los acontecimientos que vamos a dar a conocer ahora estarán dentro de esta frase, reitero, al exponer al anticristo desataré, dice Adoniesis, una serie de acontecimientos que ni siquiera podéis imaginar. Vamos con algunos de esos acontecimientos o eventos. Reitero, veremos con el tiempo si estamos en la razón. Artículo de Antimafia 2000, del periodista, en su editorial del periodista italiano Giorgio Bongiovanni. Golpe de Estado nazi estadounidense en Venezuela. Editorial, artículo del 7 de enero del 2026. Con el desplome de los precios del crudo, Caracas se convierte en el detonante de la Tercera Guerra Mundial. Dice en su editorial Giorgio Bongiovanni. En la noche del 2 al 3 de enero del 2026, a la hora local nuestra de Italia, de Venezuela, 7 horas de Italia, Estados Unidos lanzó una operación militar a gran escala contra Venezuela. Al menos 7 grandes explosiones sacudieron Caracas, acompañadas de helicópteros y aviones que sobrevolaban a baja altura y que alcanzaron objetivos estratégicos. Atacaron la principal base militar de Fuerte Tiuna, el aeropuerto militar La Carlota, en el centro de la capital. Atacaron el Parlamento de Caracas, el mausoleo de Hugo Chávez. Atacaron puertos, aeropuertos e incluso la residencia del ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino López. A las 17 horas italianas, el presidente Donald Trump anunció que Maduro y su esposa han sido capturados y sacados del país. El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores luego fueron imputados en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo.
importación de cocaína y posesión de armas de guerra y artefactos explosivos contra Estados Unidos. Estos cargos conllevan, dice el periodista Giorgio Bongiovanni, la pena de muerte. Su arresto ilegal constituye un atentado contra las Naciones Unidas, la Constitución y el derecho internacional. El Tribunal de la Haya debe investigar las muertes de civiles y determinar si el presidente Maduro y su esposa fueron agredidos físicamente. Hasta ese momento, dice el periodista, al menos 40 personas han muerto en los ataques militares estadounidenses contra Venezuela, según un alto funcionario venezolano citado por el diario The New York Times. El tribunal debe emitir de inmediato una orden de arresto contra el presidente Donald Trump por crímenes de lesa humanidad, ya que Venezuela es un país pacífico, no está en guerra con nadie y fue atacado cobardemente. Por lo tanto, dice Giorgio Bongiovanni de su gobierno, acordémonos que es italiano, por lo tanto, nuestro gobierno debe condenar de inmediato este ataque y las Naciones Unidas deben expulsar inmediatamente a Estados Unidos o garantizar su severa sanción. Dicho esto, Donald Trump es solo un bufón, un payaso, porque la orden de arrestar a Maduro provino de las grandes empresas estadounidenses que controlan, como ya hemos dicho y escrito, cientos de billones de dólares. Hace un ratito vimos la foto. Vanguard, BlackRock y State Street. Por lo tanto, al darse cuenta que Venezuela es el yacimiento petrolífero más grande del mundo, la operación orquestada por BlackRock, State Street, Vanguard y otros se lanzó de inmediato, ordenando literalmente al supuesto presidente de Estados Unidos atacar Venezuela antes que fuera demasiado tarde. ¿Por qué? Se pregunta el periodista. Porque el país, Venezuela, goza de una amplia protección política, económica y militar por parte de China y Rusia. China se ha convertido en el mayor acreedor de Venezuela con préstamos por un total aproximado de 60 a 68 mil millones de dólares entre el año 2007 y el año 2024. Y se ha convertido en el mayor comprador de petróleo venezolano, absorbiendo más del 90% de las exportaciones totales del país sudamericano. Rusia es el principal proveedor de equipo militar de Venezuela, habiendo acumulado a lo largo de los años un arsenal que constituye la columna vertebral de la capacidad de defensa del país Venezuela. El 7 de mayo del 2025, el presidente Vladimir Putin y el presidente hasta ese momento de Venezuela, Nicolás Maduro, firmaron en Moscú un acuerdo de asociación y cooperación estratégica de 10 años, renovable cada 5 años. El acuerdo fue ratificado por el Parlamento venezolano el 30 de septiembre de 2025 y por el Parlamento de Rusia, la Duma, el 21 de octubre del 2025, con la firma definitiva de Vladimir Putin en octubre del 2025. El tratado prevé la cooperación en sectores estratégicos como la energía, la minería, el transporte, las comunicaciones, la seguridad y la lucha contra el terrorismo. El gigante energético ruso Rosneft y su director ejecutivo Igor Sechin han invertido aproximadamente 9.000 millones de dólares en Venezuela a lo largo del tiempo, con participaciones en 4 proyectos petroleros
y una participación del 40% en la empresa conjunta de gas Petromonagas con PDVSA. Por supuesto, importantes gestoras de activos globales como BlackRock, Robert Price, Fidelity, JP Morgan Chase y Ashmore también poseen más de 60.000 millones de dólares en deuda soberana venezolana y aspiran a tomar el control mediante 1.7 billones de dólares en inversiones extranjeras de todos los activos del país, en particular sus reservas petroleras, valoradas hasta 24.000 billones de dólares, como prometió la líder opositora respaldada por Estados Unidos, Marina Corina Machado. Esta escalada, dice el periodista Giorgio Bongiovanni en su artículo para Antimafia 2000, esta escalada podría conducir a la Tercera Guerra Mundial, porque Moscú y Pekín nunca tolerarán ni aceptarán que el petróleo caiga a $50 por barril, como teme el oligarca ruso Oleg Deripaska, que dijo: si nuestros socios estadounidenses pudieran acceder a los yacimientos petrolíferos de Venezuela, ya han llegado a los de Guyana más de la mitad de las reservas petroleras mundiales estarían bajo su control, y al parecer sus planes incluyen garantizar que el precio de nuestro petróleo, o sea el ruso, no supere los $50 por barril. Esto significaría, dice el periodista Giorgio Bongiovanni, esto significaría poner a Rusia, que vende petróleo a todo el mundo, en serias dificultades, y a China, aunque inicialmente se beneficiaría del precio favorable del petróleo a $50, que ambos saldrían perdiendo debido a las consecuencias del déficit económico que Rusia se vería obligada a afrontar con el oro negro barato. El escudo militar con que cuenta Rusia hoy es extremadamente sofisticado, pero también increíblemente caro. Basta decir que para el año 2025, las mejores estimaciones sitúan al presupuesto militar ruso alrededor de 15.5 billones de rublos, equivalente a unos 150, 160 mil millones de dólares aproximadamente, que es entre el 7% y el 7,2% del Producto Bruto Interno de Rusia. Por lo tanto, dice el periodista Bongiovanni, por lo tanto, esta operación es diabólica, hipócrita y falsa. Si bien, por un lado, Donald Trump quiere hacer creer que busca acuerdos con Rusia, en realidad es un gran engaño. Al atacar a Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, se está apropiando de su crudo, de su petróleo, provocando el colapso de los precios del petróleo y, en consecuencia, poniendo de rodillas a la economía rusa. Esto es lo que sucedió, por eso lo denunciamos. Pero nuestro gobierno, se refiere a de Giorgia Meloni, pero nuestro gobierno fascista y servil al gobierno norteamericano no lo hará. Pero esta es la verdad. Como vemos en este artículo, queda claro que el enemigo a vencer es la Federación Rusa. Claudio, ¿agregas algo? Sí, claro. Efectivamente, cuando Donald Trump fue elegido,
le permitieron que jugara a la paz un tiempo y que duplicara su patrimonio con su política de MAGA, hagamos a América nuevamente grande. Pero ahora llegó la hora de la verdad y los dueños del mundo, los poderosos, los que mencionó Jorge, BlackRock, State Street, Vanguard, que son las principales gestoras de activos, prácticamente los dueños del 90% del mundo, de la economía mundial, necesitan, a través de Estados Unidos y Occidente, del eje anglo-sionista que se manejan ellos, que operan a través de las servicios de inteligencia, vale decir, la CIA y el Mossad principalmente. Les dijeron que se acabó el juego y ahora necesitamos el petróleo de Venezuela y prepararnos para la Tercera Guerra Mundial. La Guerra Mundial está en pleno, en este momento, una guerra híbrida. Recordemos que Estados Unidos bloqueó un petrolero ruso, lo incautó, pero a cambio Rusia cerró el Mar Negro para todos los buques norteamericanos de guerra e incautó 10 barcos cargueros petroleros norteamericanos. Ahora vamos, Claudio, a eso. Ahora vamos a hacer mención a eso que decís. Ahora vamos a eso. Ya, pero bueno, eso es básicamente el comienzo de la hora de la verdad. La guerra está comenzando. Quien no tenga ojos para ver no la va a ver, pero estamos en pleno la guerra desatada. China, por lo tanto, también está haciendo lo mismo. China está haciendo muchas cosas que las vamos a detallar más adelante. Adelante. Es muy importante tener presente lo que dijimos al principio. Mensaje de Vladimir Putin, Múnich, Alemania, 2007, que dijo: califico de peligroso los intentos de Estados Unidos de hacer un mundo unipolar mediante acciones unilaterales al margen de la legalidad internacional. Vamos a ver algunos de esos hechos que está haciendo la administración de Donald Trump. Por ejemplo, leímos lo de Venezuela. Ahora veremos si lo hace en un futuro. Quiere ir, como vemos en la foto, por Groenlandia. Siguiente foto. Quiere ir, o fue ya, por los barcos petroleros que está deteniendo en cualquier parte del mundo. Vamos ahora a un siguiente paso que puede dar Estados Unidos. Donald Trump, el jueves 8 de enero del 2026, vamos a golpear duramente a Irán y lo haremos y les haremos pagar un infierno si matan a los manifestantes. Hace 10 o 15 días que hay revueltas en Irán. Todo indicaría que fuerzas externas están operando en Irán. Preguntémonos, ¿hará lo mismo Estados Unidos que hizo en Venezuela con Irán? Lo dejamos abierto. A raíz de esto que estamos viendo en pantalla, de una posible incursión de Estados Unidos en Irán, leemos que el periodista Simon Hersh dijo: el próximo objetivo de Estados Unidos después de Venezuela será Irán. Tras su agresión contra Venezuela, Estados Unidos podría lanzar un ataque contra Irán, sostuvo el periodista en un artículo publicado el jueves 8 de enero del 2026. En su opinión, uno de los objetivos del ataque de Estados Unidos en Venezuela consistió en apartar a China
rival económico de Estados Unidos, sus continuas compras de crudo pesado, barato, de Venezuela, el próximo objetivo, según me han dicho, será Irán. Acá lo que está diciendo el periodista es que China compraba mucho crudo, o sea, petróleo, pesado, barato a Venezuela, y según el periodista, con la incursión de Estados Unidos en Venezuela, se quiere apartar a China de esa compra. Pero dice que él tiene información que el próximo objetivo es Irán. ¿Por qué? Porque Irán también abastece de petróleo a Rusia y China. Sí, ¿Queda quisiera claro el agregar algo ahí concepto? muy importante. Venezuela estaba abasteciendo a China. China tiene inversiones en Venezuela por 280.000 millones de dólares. Irán es el principal vendedor o sea, el principal exportador de China. China le compra a Irán. Todo esto va hacia la guerra con China, la debilitar. Tanto Venezuela como Irán hay que quitárselos a China, porque China tiene un solo lado flaco, que es la energía. No tiene petróleo China. Entonces se lo compra a Arabia Saudita, se lo compra a Venezuela, se lo compra a Irán y se lo compra a Rusia. Entonces, si le quitamos Irán y Venezuela, se va a complicar China. Esto es parte de la guerra, ¿sí? Esto es un trabajo, pero que están haciendo concienzudamente y muy planificado. Adelante. Perdón a los oyentes. Reitero, es muy importante el discurso 2007 en Múnich de Putin. Calificó de peligroso los intentos de Estados Unidos de hacer un mundo unipolar mediante acciones unilaterales al margen de la legalidad internacional. Escuchemos esto, por favor. Prestemos mucha atención. Lectura de la noticia. Donald Trump cuestionó el orden mundial. Reitero, Donald Trump ha cuestionado el orden mundial de posguerra, defendiendo el uso unilateral del poder de Estados Unidos. En entrevista con el periódico The New York Times, describió en la noche del miércoles 7 de enero del 2026 las normas del orden internacional, surgido después de la Segunda Guerra Mundial, como cargas innecesarias para una superpotencia. No obstante, se mostró reacio a la idea que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario chino, Xi Jinping, pudieran emplear una lógica similar en perjuicio de los intereses de Estados Unidos. Trump dejó en claro que en su visión el poder de Estados Unidos es el factor determinante en la arena global. Las afirmaciones de Trump refuerzan su planteamiento de, primero, Estados Unidos, basado en la fuerza, donde la imposición a ejercer el poder militar y económico de manera más agresiva y menos condicionada se presenta como la clave para recuperar una posición dominante en el mundo. Al ser preguntado específicamente sobre si existían restricciones a su autoridad para desplegar la fuerza militar a nivel global, el presidente de Estados Unidos respondió de manera contundente: sí, hay una cosa, mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. No necesito el derecho internacional, agregó. Reitero,
Lo dijo Putin en el 2027 que esto iba a suceder y está 2007. sucediendo. Sí. Dime, sí, adelante. Sí, 2007. Oye, qué divertido. Perdona que me ría, pero él habla de moralidad cuando todo esto es parte de lo que está haciendo, del circo que está haciendo para tapar la lista y los archivos de Epstein que se están publicando, no solo en redes, sino ya públicamente se están poco a poco sacando a la luz. Y habla de moralidad. Adelante, Jorge. Como vemos, este payaso lee los discursos. Si no los lee, dice lo que estos 10 anticristos que hemos nombrado en 2 programas atrás le dicen que diga. Porque este es un payaso. Él pone la cara, él habla, pero los dirigen los que están debajo de él. Ahora vamos a entrar en algo aberrante, en algo que nos indica lo que venimos diciendo, que el mundo va hacia una tercera guerra mundial y creemos que nuclear. Lectura del presupuesto militar para Estados Unidos año 2027. Donald Trump ha anunciado este miércoles 7 de enero del 2026 que tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, ha decidido que el presupuesto militar de Estados Unidos para el año 2027 no debería ser de $1 billón, sino de 1.5 billones de dólares. Esto nos permitirá construir el ejército soñado, y esto es gracias a los aranceles impuestos a otros países en el mundo. El presupuesto para este año 2026, año fiscal 2026 en Estados Unidos, se fijó en 901 millones de dólares, pero lo quiere llevar Donald Trump para el 2027. Perdón, 901.000 millones de dólares. 901 mil millones de dólares, sí. Perdón. Lo quiere llevar Donald Trump. Perdón, lo quiere llevar de 901 mil millones de dólares a 1.5 billones de dólares en el 2027. Cifra récord. Al enterarse el periodista Tucker Carlson de este presupuesto, nos dijo: todo indica que pronto vamos a tener una gran guerra. Según el periodista, el enorme presupuesto de Donald Trump en materia de defensa para el 2027 es una clara señal de preparación bélica. Estados Unidos se estaría preparando para una guerra mundial. Esta afirmación la basa en la decisión del gobierno de elevar el presupuesto en defensa, o sea, para las armas, hasta la cifra récord de 1,5 billones de dólares. Así es. Todo lo que hemos descrito, queridos telespectadores, aquí es no solo una confirmación de que esto va irremediablemente a la guerra mundial nuclear. Lamentablemente es así, no podemos tapar el sol con el dedo. Es imposible que no sea así. Mis queridos telespectadores, es tan claro este asunto que Estados Unidos, que no tiene plata ni para pagar la luz, tuvieron el Estado norteamericano paralizado casi 6 meses porque no tenían plata para pagarlo, para pagar sueldo ni nada más. Ahora pusieron una solución de parche, pero para mantener su esquema funcionando tienen que robarse el mundo. Y eso significa guerra, porque los países pueden aguantar un poco, pero después se van a rebelar. Rusia y China no le van a aguantar que les pase por encima. Entonces la guerra está atrasada. ¿Y quién la atrasó?
la economía norteamericana con su debacle, porque para mantenerse en pie tienen que ir a la guerra y sobrepasar el derecho internacional, sobrepasar la ONU, sobrepasar la Haya y todas las cuestiones y meterse todo por cierta parte. Esa es la verdad. Entonces, la guerra está asegurada. Adelante. Bien, Claudio. Pasamos al otro segmento del programa. Vamos a ver 8 minutos de puros ovnis, de puras naves extraterrestres que los que mandan en este mundo le llaman drones. Son muy claras las filmaciones. Son 8 minutos del programa Interestelar, a quien agradecemos, del periodista Jaime Maussan. Esto lo ponemos, Claudio, oyente, para ir tomando conciencia, porque va a haber un avistamiento masivo, un contacto masivo con estos seres en un futuro cercano. Adelante. 5 temas quedaron sin una respuesta científica del tema de los objetos voladores no identificados, de la presencia extraterrestre. El primero de ellos, el que consideran más importante, fue la gran oleada que ocurrió en los Estados Unidos, es decir, en Nueva Jersey, en Nueva York. Usted lo recuerda, hubo cientos de miles de personas que se convirtieron en testigos. Las autoridades solicitaron tanto al Pentágono como al Congreso pues las respuestas sobre lo que estaba ocurriendo, porque causaron mucha inquietud y también inseguridad, ya que en diversas ocasiones se presentaron sobre bases militares, sobre bases nucleares. Nunca hubo una respuesta, se prometió, el presidente Trump dijo que él lo iba a hacer en cuanto tomara posesión, luego dijeron que pues la FAA consideró que no sabía qué era, luego dijo que sí sabían, pero que no se acordaban, Imagine usted, es decir, este tema sin duda alguna queda como un gran misterio que continúa, Vamos entonces a conocer todo lo que ocurrió en Nueva York, Nueva Jersey, en este 2025 que acaba de terminar. El 31 de diciembre de 2025, el reconocido y prestigiado diario británico Daily Mail publicó una selección de lo que definió como los 5 misterios sin resolver del 2025 que cautivaron al mundo. Un conjunto de enigmas que hasta el día de hoy carecen de una explicación definitiva y desafían la comprensión humana. Como misterio número 1, Daily Mail destacó la gran oleada ovni de Nueva Jersey iniciada el 13 de noviembre de 2024 y que está considerada como una de las más grandes registradas en toda la historia. Se trata de un fenómeno que incluso en la actualidad continúa manifestándose en distintos puntos de los Estados Unidos. Desde aquella fecha, numerosos ciudadanos comenzaron a documentar una presencia inusual en los cielos. A través de redes sociales, residentes de diversas localidades compartieron imágenes y videos en los que se observaban objetos extraños sobrevolando a muy baja altitud, tanto zonas urbanas como rurales. La intensidad y frecuencia de estos reportes no tardaron en captar la atención de los medios de comunicación, que rápidamente comenzaron a dar seguimiento a los acontecimientos. Sin embargo, casi de inmediato surgió la confusión. Se instaló una narrativa oficial que buscó minimizar el fenómeno, asegurando que los objetos observados eran simples drones. De manera insólita, algunos voceros llegaron incluso a sugerir, sin aportar evidencia alguna, que dichos dispositivos tendrían un origen chino. No obstante, las grabaciones difundidas por los testigos mostraban una realidad distinta, alimentando el debate público y sembrando dudas sobre la verdadera naturaleza de estos objetos, así como sobre la veracidad y transparencia de las explicaciones oficiales. La joven Jessica Capo documentó cómo un objeto de origen desconocido parecía inspeccionar un dron que flotaba inmóvil en la zona. Observe cómo el dron que expone tonalidad roja se mantiene estático y al mismo tiempo el extraño ovni que emite una luz blanca se mueve alrededor del dron. Oh my God, look at that one going. What the f? Look at that. Going. Wow. It went close. That's not a drone. That red drone.
Preocupados por la presencia de estos objetos silenciosos y enigmáticos, numerosos ciudadanos comenzaron a llamar a la policía con la esperanza de obtener respuestas o algún tipo de intervención. Pero lejos de detener a un responsable, los oficiales se convirtieron también en testigos de hechos extraordinarios. Agentes de Nueva York y Nueva Jersey fueron los primeros en afirmar que, de manera inexplicable, varios de estos objetos parecían emerger desde el mar, un detalle que aumentó aún más el misterio. El aviso después de que hicimos contacto con ese oficial fue que había 50 que salían del océano. 5-0. Sí, 5-0. Esa fue mi reacción también. Había 50 que salían del océano. Y este es un oficial juramentado. Nos comunicamos con la Policía Estatal, con el FBI, con la Guardia Costera. En ese momento, la Guardia Costera salió con su lancha e informaron haber visto a 13 en su bote. Y luego la Guardia Costera también informó que lo sobrevolaron a unos 300 pies y tenían una envergadura de aproximadamente 8 pies. Después de ver varias de estas cosas volando, se puede dar por entendido que no se trata de ninguna de las cosas que tendríamos en nuestra tecnología. No tenemos nada que haya avanzado en la forma en que se mueven y en sus capacidades de maniobra. Y el ruido no es sonido y solo su velocidad. Son astronómicamente rápidos. Con el paso de las semanas, la oleada ovni se intensificó y llegó a abarcar al menos 20 estados. Uno de los momentos culminantes ocurrió las noches del 14 y 15 de diciembre de 2024, cuando la base aérea de Wright-Patterson, que resguarda armamento nuclear, fue escenario de una auténtica invasión de objetos no identificados, registrada por un testigo civil. Ante estos acontecimientos que tenían en gran tensión a los residentes de los estados afectados, el martes 10 de diciembre de 2024 se convocó a una reunión de emergencia en Washington, D.C., en donde fueron citados funcionarios encargados de seguridad interna, quienes deberían rendir cuentas sobre esta oleada. No obstante, ante el cuestionamiento de Nicole Maliotakis, congresista de Nueva York, a Robert Weller Jr., vocero del FBI, quedó claro que las autoridades estaban completamente rebasadas. No estamos seguros de si son drones o aviones no tripulados, pero están volando sobre infraestructura e instalaciones sensibles, y el hecho de que no sepamos qué son o quién está detrás de ellos o qué están haciendo es muy preocupante para mí. Acabo de mencionar que me preocupa que todavía no sepamos la respuesta a esa pregunta. Daily Mail no se equivocó al poner como el misterio número 1 a la gran oleada ovni de Nueva Jersey, ya que, como se ha mencionado, esta oleada continúa. Y todo parece indicar que los medios de comunicación fueron instruidos para ya no hablar de estos avistamientos. Y lo que es más desconcertante es que las autoridades, ya en pleno año 2026, no hayan dado ya una explicación satisfactoria. Esa oleada ovni de drones, que los últimos aparecen como que no saben, pero los servicios secretos saben perfectamente que son ovnis. Los funcionarios públicos que están sujetos a los medios de comunicación tienen que decir eso que no saben, para que siga la estupidez y la ignorancia. Pero los servicios secretos son los que saben. Y por eso que no hicieron nada contra ellos. Si hubieran sido chinos, los habrían atacado. Bueno, es un alcance, pero para decir que esta oleada ovni forma parte de las advertencias, la tutela que tiene el cielo sobre la estupidez humana que está al borde de la guerra nuclear. Por eso que han estado siempre volando bases nucleares, bases militares, especialmente en Estados Unidos, pero también en Rusia, en Inglaterra y en otros lugares. Jorge. Como vimos, la Guardia Costera, policías, yeris, testimoniaron que eso no eran drones, pero el gobierno central sigue ocultando. Vamos ahora, Claudio, a un artículo en el periódico Antimafia 2000 o Antimafia 2000, su director, Giorgio Giovanni,
sobre un verdadero representante de Jesucristo en la tierra, el padre Luigi Scioli, activista. Él sí pone la cara. Esos son Así los es. verdaderos servidores de Cristo, los que ponen la cara ante la sociedad. El artículo nos dice: padre Luigi Scioli, quienes usan a Dios para bendecir armas y liberar guerras, blasfeman. La extensa entrevista al fundador de Libera en la revista Milenio. Aquellos obispos que invocan a Dios para bendecir tanques, sean del bando que sean, blasfeman. Punto. Al igual que quienes usan su nombre para justificar el derramamiento de sangre. Esta es la mayor blasfemia. Esta es la enérgica denuncia del padre Luigi Scioli, fundador de Libera, en una larga entrevista con Ettore Bofano, publicada en la revista Milenio. Aclaremos que estamos hablando de Italia. El sacerdote no se anduvo con rodeos. El Dios de los fundamentalistas islámicos que matan, como el de quienes usan la Biblia para justificar el sufrimiento de un pueblo, no es Dios. Es un ídolo para dar un manto sagrado al odio, al miedo y al afán de poder. Esto es cierto para todo fundamentalismo. Cuando la fe se convierte en una herramienta para la exclusión, la opresión o el asesinato, se ha traicionado a sí misma, hablando de la fe. Por esta razón, dice el padre Luigi Scioli, por esta razón, ante el dolor de la Franja de Gaza, así como el de todos los demás pueblos oprimidos, el silencio de tantos es ensordecedor. Y cuando la palabra genocidio nos aterra más que los ataúdes de los niños, hemos perdido la brújula de nuestra humanidad. La verdadera fe en estos momentos no reside en un silencio prudente. En cambio, reside en gritar con los profetas. Alto. Reconozcan el rostro mismo de Dios en cada víctima. En cambio, las instituciones políticas utilizan a Dios, el crucifijo o el rosario como herramientas para construir consenso, es decir, hacen lo contrario del Evangelio. Es reconocer a Dios con los labios, mientras el corazón está lejos de él. Para usar las palabras del profeta Isaías, el crucifijo no es un símbolo para blandir en una plaza, para decir nosotros contra ellos. El crucifijo, en cambio, es el Dios hombre que muere perdonando a sus verdugos. Se refiere a la crucifixión. Quienes lo usan al crucifijo para excluir, para construir muros, para alimentar el miedo, traicionan su significado más profundo. El padre don Luigi Scioli afirmó que veía a Dios en aquellos que tienen el coraje de decir la verdad, como los mafiosos arrepentidos, los verdaderos, no los mafiosos arrepentidos calculadores. Aquellos que dijeron, basta, no aguanto más. Hombres o seres humanos que tocaron fondo y entendieron que la única manera de levantarse era reconocer el daño causado y pedir perdón. Por el contrario, la Iglesia ha sido culpable de crímenes terribles, muchos de los cuales aún no fueron perdonados. No se puede cambiar la verdad por el poder, pensando en defender a Dios con la hoguera y la espada. Quien quema a un ser humano en nombre de Dios, quien lo tortura, quien lo humilla,
ese ser humano ya está en el infierno, aunque lleve sotana. Mientras que quienes son quemados por sus ideas, por su conciencia, bueno, en la historia a veces fueron los verdaderos testigos de la fe, aquellos que buscan a Dios con un corazón puro. Hoy deberíamos disculparnos por tantas hogueras, por cada cruzada, por cada silencio. La verdadera herejía es llamar amor a lo que es odio, llamar a Dios a lo que es poder, llamar justicia a lo que es venganza. Y en esto, lamentablemente, los perseguidores de herejes eran herejes perfectos. Refiriéndose el padre Luigi Scioli al Papa fallecido Francisco. Francisco no descuidó a la Iglesia, tuvo la valentía de devolverla a su origen, que no es un palacio de doctrinas, sino una persona, Jesús, a quien encontramos no en los salones de poder, sino en las periferias de la humanidad, declaró el sacerdote a la revista Milenio. El Papa Francisco también tuvo la valentía profética de nombrar al genocidio, incluso con la duda y el dolor de un pastor. Nombrar las cosas por su nombre es el primer acto de una verdad que nos libera. Hoy, es cierto, percibimos una prudencia que huele a vacilación. Entiendo las razones de la diplomacia, los delicados equilibrios internacionales, el miedo a exacerbar los conflictos. Pero la Iglesia no es una embajada, es la voz de los que no tienen voz. Y cuando el grito de las víctimas se alza tan fuerte y desgarrador, la prudencia corre el riesgo de convertirse en complicidad en silencio. La Iglesia, hablando del Vaticano, nunca debe olvidar que fue fundada por un hombre condenado a muerte por el poder político y religioso de su tiempo, se refiere a Jesucristo. De hecho, la traición más auténtica de la Iglesia es la caridad. Todo lo demás es mera observación. Perdón, lo leo de vuelta. De hecho, la tradición más auténtica de la Iglesia es la caridad. Todo lo demás es mera observación. El Papa Francisco eligió al samaritano como modelo. Su visión de la Iglesia como un hospital de campaña no es una admisión de derrota. Es el diagnóstico más realista y profético que se podía hacer. La Iglesia, está hablando del Vaticano, reitero, no es un museo de almas salvadas, sino un centro de salud en un mundo herido. Ha desenmascarado una división que ya existía entre quienes desean una Iglesia como un faro encerrada en su propia luz que solo se ilumina a sí misma y quienes sueñan con una Iglesia como una oveja perdida que se acerca, que se pierde para encontrar a los perdidos. A quienes lo acusan, les respondo, muéstrenme dónde Cristo dedicó sus energías al cuidado de la organización, se refiere al Vaticano. La historia, como con Francisco de Asís, le dará la razón a este anciano papa, se refiere a Francisco, quien nos recordó que la Iglesia es o la madre de los pobres o un cascarón vacío. Y yo de esa Iglesia no me moveré, dice el padre Luigi Scioli. Y para terminar, habló sobre la doctrina. Cuando una sola fe se divide como los ejércitos, significa que alguien ha colocado la bandera de la nación por encima de la cruz de Cristo. Es un veneno que puede infectar a cualquier comunidad, afirmó el padre don Luigi Scioli. La Iglesia, por su propia naturaleza, debería ser un signo de unidad que trasciende todas las fronteras. Cuando bendice banderas y justifica guerras, traiciona su alma.
sirve al César, no a Dios. El sacerdote, también fundador del grupo Abele, fue acusado de hacer asistencialismo con sus compañeros, de ser un católico comunista y de haber olvidado salvar almas. Lo acusaron de eso al padre Luis Siciotti. Mi respuesta siempre fue esta. El primer anuncio es la mano extendida. El evangelio se encarna antes de ser proclamado. ¿Qué credibilidad tendría un sacerdote que habla del amor de Dios si no se ensucia las manos con el dolor? ¿Cómo puedes hablar de Cristo a un joven devastado por las drogas si antes no ha salvado su vida? ¿Cómo puedes anunciar esperanza a la familia de una víctima de la mafia si no caminas junto a ellos en la búsqueda de la verdad y la justicia? Es esa la ocasión para pronunciar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios debe decirse después, no antes, después de haber lavado los pies. Si esto es una traición, me siento en buena compañía. Es la misma traición de la que acusaron a Jesucristo. Claudio. Sencillamente extraordinario, realmente extraordinario. Si hubieran más sacerdotes como este, el mundo no estaría en la situación que está, sin lugar a dudas. Lamentablemente el tiempo es implacable y tenemos que terminar. Jorge. Sí, Claudio. Agradecemos al programa Interestelar de Jaime Maussan, a RT Noticias, a todos los periodistas de Antimafia 2000, desde su director hasta el último, del último al primero, y al padre Luis Siciotti por sus exquisitas declaraciones. Claudio. Así es. Y a ustedes, queridos telespectadores, les damos las gracias una vez más y los esperamos la próxima semana aquí en su programa Verdadera Justicia desde GB Latam TV. Muy buenos días.